Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar en esta tarde haciendo una oración para estudiar la palabra de Dios. Así que les voy a invitar que se pongan de pie para orar. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos en esta tarde estar en este lugar para poder estudiar tu palabra, profundizar en ella y poder sacar nuestra enseñanza que necesitamos para nuestra vida espiritual. Bendice a tu pueblo, Señor, que está congregado en esta tarde. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a profundizar en un texto y vamos a buscar el significado del texto, qué significa, y es sobre lo que significa el amor. ¿Qué es el amor? En este mes de febrero, especialmente el 14 de febrero, se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y en el mundo cada quien tiene un concepto sobre lo que es el amor. Pero en esta tarde, hermanos, vamos a ver a ciencia cierta, a profundidad, qué es el amor. Y para eso vamos a iniciar con 1 Juan 4:8. Vamos a ver en realidad qué es el amor. Y en este estudio vamos a ver si en verdad el concepto bíblico cuadra con el concepto que tiene el mundo sobre el amor. 1 Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Dios es el amor personificado. Él es el amor. Noten lo que dice Elena de White en el libro Camino a Cristo, página 10 y párrafo 13. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de la flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor, todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y su deseo de hacer felices a sus hijos. O sea, la naturaleza refleja el amor de Dios. Las flores, el canto de los pájaros reflejan el amor de Dios. Pero ¿qué es el amor? El amor muchos lo consideran como un sentimiento, como una obsesión. Cuando un joven anda enamorando a una joven y la ve tan hermosa, y que muchas veces puede confundirse amor con obsesión y galanteo, y también con infatuación. Muy interesante eso. Una cosa es amor y otra cosa es obsesión y sentimentalismo. Noten lo que dice Elena de White en el libro Consejos para jóvenes enamorados, página 30, párrafo 2. El amor es un precioso don que recibimos de Jesús. O sea, ¿el amor de dónde proviene? De Jesús, porque Él es amor. Él es la fuente del amor. El afecto puro y santo no es un sentimiento, noten cómo dice, sino un principio. Los que son movidos por el amor verdadero no carecen de juicio ni son ciegos. O sea, el amor verdadero entra primero por la mente y después llega ¿qué? Al corazón. O sea, el amor verdadero no es ciego. Muy importante eso. Si el amor de una sola vez pasa al corazón, hay que tener cuidado con eso. Eso no es amor, eso es sentimentalismo o obsesión. Inclusive hay quienes dicen el amor a primera vista. Eso no existe, amor a primera vista. El amor no carece de juicio ni es ciego. Es muy importante que entendamos eso. Es un principio que emana ¿de dónde? De Jesús, porque Él es la fuente del amor, porque Dios es amor. Ahora, si Dios es amor,
¿Cómo se manifiesta ese amor en los seres humanos? ¿Cómo lo podemos demostrar nosotros ese amor? ¿Cómo expresamos ese amor? Y saben algo, hermanos, que el amor de Dios es tan grande que aún hasta los animales manifiestan el amor de Dios. Inclusive Elena White dice que los animales, dice, también tienen esa facultad de amar. Solo imagínense los perros. De ahí donde surgió la palabra que el mejor amigo del hombre. Animalitos como aman, aunque no tienen uso de razón, pero aman. Porque el amor de Dios también se refleja en la naturaleza. Pero en los seres humanos, ¿cómo se manifiesta el amor? ¿Cómo manifestamos el amor? Porque ya vimos que Dios es amor, pero ese amor, ¿cómo se manifiesta? Los fariseos le hicieron una pregunta a Jesús para tentarle, pero Jesús en su sabiduría contestó, miren lo que contestó, hablando del amor. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 39. Miren qué interesante cómo Jesús habló acerca del amor y cómo ese amor se manifiesta. Mateo 22, versículo 34 al 39 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, estos conocían la ley, conocían las escrituras, pero esta pregunta la estaban haciendo ¿para qué? Para tentar a Jesús. Preguntó para tentarle diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús les dijo, ¿cómo Jesús respondió? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? El más grande mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Noten, mente, corazón, nuestro ser. Y sigue diciendo, este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante, noten. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús respondió que el amor se manifiesta de dos maneras: amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Allí es donde se manifiesta el amor, con una relación vertical y una relación horizontal. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Muy interesante eso. Cuando Jesús dijo estos dos mandamientos, hermanos, no estaba dando nuevos mandamientos. El que estaba haciendo esta pregunta eran intérpretes de la ley, lógico que conocían la ley. Cuando Jesús dijo o citó estos mandamientos, estaba enseñando algo que los fariseos ya conocían: los dos grandes mandamientos en que se dividían la ley y los profetas: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Saben de que Jesús estaba citando dos citas del Antiguo Testamento que los fariseos conocían y que los maestros de la ley conocían? La primera cita está en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, lo que se conoce entre los judíos como la Shema. Antes de hacer una reunión en la sinagoga, los judíos leen la Shema, así se llama esto, la Shema, y la repiten en voz alta, la Shema. Noten cómo dice, Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunto, ¿los judíos conocían la Shema? Sí. ¿Jesús le está citando la Shema? Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y noten cuál otra cita le citó. Levítico 19, versículos 6 al 18. Ahí habla del amor al prójimo. Levítico 19, versículos 16 al 18 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Pregunto, ¿un hermano que le levante chisme a otro hermano lo ama? Noten cómo dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo Jehová.
como queriendo decir, yo digo esto, yo Jehová digo esto. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de Israel, de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Noten cómo dice, como a ti mismo amarás a tu prójimo. Y saben algo, hermanos, una de las cosas más difíciles que existen en la vida cristiana, ¿saben cuál es, hermano? ¿Saben cuál es? Lo más difícil, no estoy diciendo que es imposible, pero lo más difícil, porque si dijera imposible significa que no se puede, pero si es difícil significa que sí se puede, hay una forma de hacerlo. Lo más difícil en la vida cristiana, ¿saben cuál es? Amar a nuestros, ¿qué? Enemigos. Qué difícil es, hermano. Amar a un enemigo. Les voy a poner difícil esto. Amar a alguien que le mate a su hijo. ¿Cómo poder llegar a la cárcel a decir te perdono y te amo y abrazarlo? Y han habido testimonios de eso. Amar a un enemigo que haya violado a su hija y poder aún abrazarlo y decir te amo en el Señor. Eso sí, eso es difícil. Que solamente alguien que tenga el amor de Dios en su corazón puede hacer eso. Perdonar a alguien de quien nos haya dañado. Aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, pero hay que profundizar más en esto. Jesús dice que la forma de manifestar el amor es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero ¿de qué manera amo yo a Dios? ¿Cómo demuestro que yo amo a Dios y cómo demuestro que yo amo a mi prójimo? Porque Jesús solamente fue conciso y preciso en decir los dos grandes mandamientos. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué significa amar a Dios y qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa eso? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios, hermanos. ¿Saben qué interesante? Que la Biblia me lleva a otra explicación más profunda sobre esto. ¿Cuántos mandamientos dijo Jesús? 2. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero ahora viene lo interesante. ¿Saben ustedes, hermanos, que los 10 mandamientos fueron escritos en 3 tablas de piedra? ¿Sí? ¿Verdad que no? ¿Cuántas tablas eran? 2. ¿Y saben algo, hermanos? Dios bien hubiese podido escribir los mandamientos en 5 tablas, en 10 tablas, si él quisiera, pero usó 2 tablas de piedra. Eso lo dice, inclusive, hermanos, se cree los eruditos y se puede comprobar bíblicamente de que esas tablas de piedra eran tablas de zafiro, porque el azul está relacionado con la ley en el santuario. Les voy a leer 2 citas de la Biblia donde repiten y recalcan que las tablas eran 2 tablas de piedra, donde fueron escritos los 10 mandamientos o las 10 palabras. Entre los judíos se conocen como las 10 palabras. No se le conoce como 10 mandamientos, sino como las 10 palabras, porque son 10 palabras. Los 10 mandamientos son mandatos precisos y concisos. Y les voy a explicar qué significa eso. Noten lo que dice Éxodo 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, ¿cuántas tablas? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios escribió la ley de los 10 mandamientos en 2 tablas. ¿Pero por qué razón 2? Esto se repite en Deuteronomio 4:13. Deuteronomio 4:13 dice: y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió ¿qué? En 2 tablas de piedra. Eso lo dice Deuteronomio 4:13. Interesante. Pero se acuerdan, hermanos, de que Moisés, por orden de Dios, quebró las tablas de piedra al pie del monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba en apostasía, adorando el becerro, ¿de acuerdo? Dando a demostrar que Dios había también roto el pacto que Israel había también quebrantado.
después de haber hecho un pacto con Dios en el Sinaí. Pero lo interesante es que Dios le dice a Moisés en Deuteronomio, por eso es que el libro se llama Deuteronomio, porque en el idioma hebreo significa repetición de ley, es una palabra unida, deutonomos, repetición de ley o segunda ley. Dios le dice a Moisés en Deuteronomio 10, 1 al 3, lábrate otras 2 piedras y yo volveré a escribir lo que escribí en las primeras tablas. O sea, que la escritura era escritura de Dios, no intervino Moisés. Pero lo interesante es que eran 2 tablas de piedra. Pero ¿por qué 2 tablas de piedra, hermano? Sencillo, hermano. Aunque la Biblia no lo diga textualmente, pero lo insinúa. En la primera tabla de la ley habían 4 mandamientos, especialmente dirigidos a Dios, que tienen que ver con la relación del hombre hacia Dios. Y en la segunda tabla habían o hay 6 mandamientos que tienen que ver con la relación de prójimo, que guarda y preserva las relaciones interpersonales en una sociedad perfecta. Eso enfatizan los mandamientos de la segunda tabla que tienen que ver con amor al prójimo. Aunque la Biblia no lo diga textualmente, pero lo insinúa. En la primera tabla habían 4 mandamientos que tienen que ver del deber que tiene el hombre hacia Dios. Y en la segunda tabla, la relación que tiene el hombre hacia su prójimo, amar a Dios y amar a nuestro prójimo. 2 tablas. O sea, cuando Jesús citó los 2 mandamientos más grandes de la ley, lo que estaba haciendo es resumiendo los primeros 4 en amar al prójimo, en amar a Dios, y los últimos 6 estaba resumiéndolos en amar al prójimo. 2 tablas, amar a Dios y amar al prójimo. Los protestantes usan estos 2 mandamientos para desvirtuar los 10. Como decir, hoy no necesitamos guardar 10 mandamientos, hoy necesitamos guardar solamente 2. Yo he oído protestantes que dicen así, apenas guardamos 1 o 2 y se piensan que es una receta o una comida, agarran lo que les conviene. Apenas guardamos 3 o 4 mandamientos, ¿y cómo vamos a guardar 10? Por eso es que Cristo vino a quitar 8 y puso solamente 2, dicen ellos, amar a Dios y amar al prójimo. Estos son los mandamientos que debemos de guardar los cristianos hoy, amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y saben por qué se arman esa conjetura y ese argumento? Porque ellos lo que detestan es el 4º mandamiento que se refiere al sábado. Pero si se entiende correctamente, sí es suficiente guardar esos 2 mandamientos, si se entiende correctamente. Pero ellos lo usan para darle otra interpretación. Les voy a explicar por qué. Si nosotros amamos a Dios, porque ese es el mayor mandamiento de la ley, el primer mandamiento de la ley y el más grande, si nosotros amamos a Dios, no los vamos a hacer dioses ajenos. Si nosotros amamos a Dios verdaderamente, no le daremos culto a imágenes. Si nosotros amamos a Dios, no usaremos el nombre de Dios en vano. Y si nosotros verdaderamente amamos a Dios, vamos a respetar y guardar su día santo. Estos son los 4 mandamientos que tienen que ver con la primera tabla. Vámonos a la segunda tabla que tiene que ver con amor al prójimo. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, vamos a honrar a nuestros padres. Pregunto, ¿nuestros padres son nuestro prójimo? Dios quiere que respetemos a nuestros padres. Inclusive Pablo dice que honrar a nuestro padre y a nuestra madre es el primer mandamiento con promesa. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar la vida. No matarás, dice el mandamiento. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a quitar su mujer. Porque hay un mandamiento que dice no cometerás adulterio, ¿sí? Si yo amo a mi prójimo, no le voy a robar sus pertenencias. El mandamiento dice no hurtarás, no robarás. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a levantar falso testimonio, ni le voy a arruinar su reputación. No voy a andar hablando mal de él, porque yo lo amo. Y no me va a gustar que hagan lo mismo conmigo, porque el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O le va a gustar que le hagan lo mismo. Eso se llama empatía, ponerse en el lugar de su prójimo. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a codiciar nada de sus pertenencias, porque lo amo. ¿Se dan cuenta? Porque Jesús
citó 2 mandamientos de la ley, los más grandes. ¿Y por qué escribió la ley en 2 tablas de piedra? Porque la primera tabla tiene que ver con amor a Dios y la segunda tabla tiene que ver con amor al prójimo. Y usted me va a decir, hermano, ¿cómo me lo comprueba eso? En Romanos 13, versículo 8 al 9, el apóstol Pablo solamente cita mandamientos de la segunda tabla que tienen que ver con el amor al prójimo. Noten lo que dice Pablo. Romanos capítulo 13, versículo 8 al 9 dice: no debáis nada a nadie. Noten qué interesante, hermano. Cuando yo le pido prestado dinero al hermano Claudio y después me hago el loco y no se lo quiero pagar, ¿lo amo? ¿Amo al hermano Claudio? No. Y aparte que no lo amo, estoy demostrando que soy un ¿qué? Ladrón. No debáis nada a nadie, sino amaros unos a los otros. ¿Y qué pasaría, hermanos, si yo tengo una milpa y no he sacado ni el maíz y le digo a los hermanos, mire, le voy a vender de anticipado maíz y ya cuando sale la cosecha no se lo doy? Pregunto, ¿es robar eso? Sí. Si no amaros unos a los otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás. Noten cuáles mandamientos menciona Pablo. No menciona ninguno de la primera tabla, sino que menciona los de la segunda tabla. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuáles mandamientos citó Pablo? Los de la segunda tabla, que tienen que ver con amor al prójimo. Ese es el segundo y más grande mandamiento de la ley y los profetas. Ahora, anoten lo que voy a decir a continuación, hermano. Dios es amor. Eso es el principio y el vehículo que mueve la obediencia. Si no hay amor, no existe obediencia. Dios es amor. Pero ese amor se manifiesta en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Se amplía en 2 mandamientos. Pero esos 2 mandamientos no explican detalladamente qué es amar a Dios y qué es amar al prójimo. Así que los vamos a ¿dónde? A los 10 mandamientos que nos dicen qué es amar al prójimo y qué es amar a Dios. Lo amplían. Pero ahora aquí viene lo interesante, hermano. Los 10 mandamientos son palabras concisas y precisas. Dice: no matarás, no robarás. Son concisos y precisos. O sea, el mandamiento no dice: no le vas a ir a la milpa a robar los frijoles al hermano. Tampoco nos dice el mandamiento: no sacarás un cuchillo y le sacarás las tripas al hermano para quitarle la cartera o la billetera. El mandamiento no dice: no te vayas a subir a la casa, al techo, y le vas a quitar el tejado del prójimo y le vas a sacar el televisor. No dice el mandamiento solo dice: no robarán. Son concisos y precisos. Entonces, ¿saben, hermanos, qué es lo que explica más los 10 mandamientos? Y esto es lo que no entienden los protestantes. Dios le dio a Moisés 613 leyes. Esas leyes fueron escritas en un libro que fue puesto al lado del arca. Los judíos le llaman la Mishpah. Las 613 leyes o mandamientos dados a Moisés, escritos en un libro y puestos fuera del arca. 613 leyes. Saben de que la ley de Moisés, o mejor dicho, los 5 libros de Moisés, eran una explicación y amplificación de los 10 mandamientos. ¿Me estoy dando a explicar? Ahora, concéntrense en lo que voy a decir. La Mishpah, 613 mandamientos, ordenanzas de Dios dadas a Moisés. ¿Cómo demostrar que los 613 mandamientos eran una amplificación de las 10 palabras de los 10 mandamientos? 6 más 1, ¿cuánto es? 7 más 3, 10. ¿Notaron? 600 mandamientos escritos por Moisés en los 5 libros de la ley. La Mishpah, una amplificación de las 10 palabras. Este me va a decir: hermano Rafael, ¿a dónde dice eso la Biblia?
Jesús, hermano, el problema del protestantismo apóstata es que quieren entender la Biblia según Cash Luna o Guillermo Maldonado. Para entender la Biblia tenemos que entenderla con una mentalidad judía, hebrea, cómo los judíos interpretaban la Biblia, la ley, la Torá. Los fariseos conocían este lenguaje que estoy hablando yo, hermanos. Después de Jesús decir a los fariseos de estos dos mandamientos, estos son los más grandes mandamientos de la ley, ¿saben con qué terminó? Noten lo que dice el versículo 40 de Mateo capítulo 22. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Notaron, hermano? O sea, toda la ley y los profetas solamente son una amplificación de lo que es el principio de amor que está revelado en los 10 mandamientos y en los 2 grandes mandamientos de la ley, en que se dividían la ley y los profetas. Yo, hermano, como siempre soy curioso, me puse a investigar qué significa esa palabra depender en el griego. Y lo interesante, noten lo que dice el griego sobre esta palabra depender, porque dice que de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra depender es una palabra kremanumi, que significa colgar. O sea, de los 2 grandes mandamientos cuelgan toda la ley y los profetas. Y los 10 mandamientos amplifican los 2 grandes mandamientos. Y la ley y los profetas cuelgan de esos 2 grandes principios. Amar a Dios y amar al prójimo, cuelgan. Ahora, noten lo que voy a decir, hermano, para que entiendan qué significa la palabra colgar. Y cómo Satanás ha engañado al protestantismo apóstata. Inclusive algunos creen de que hay mandamientos mejores que otros, o que valen más que otros. Supongamos que yo estoy en un precipicio. Y el hermano Claudio me sostiene con una cadena de 10 eslabones. ¿Saben qué es de los eslabones? Son las ruedas que tienen las cadenas. 10 eslabones. Yo estoy colgando de esa cadena de 10 eslabones y el hermano me sostiene. Pero viene el hermano Romy y me dice: hermano Rafael, le voy a quitar un eslabón, ¿cree que me lo regala? ¿Qué pasa si me lo quita? Me voy para abajo y me mato. Los 10 están íntimamente entrelazados. No puedo quitar ninguno, porque si quito uno, ¿se viene qué? Los otros abajo. Mire qué extraña la matemática de Dios. Si nosotros vamos a la escuela, en la escuela, ¿cómo nos han enseñado? Que 10 menos 1 es 9. Pero la matemática de Dios es bien diferente. 10 menos 1 es 0. ¿Saben que Santiago dice eso? Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Pregunto, amigos y hermanos, ¿no cometerás adulterio? ¿Vale menos que no codiciarás o valen igual? ¿Tienen el mismo valor? ¿Sí? ¿Levantar falso testimonio vale menos que robar o son iguales? Para Dios es lo mismo. ¿Valen lo mismo? Aunque es diferente pecado, pero para Dios es pecado también eso, ¿es igual? Sí. Si yo no robo, yo no mato, yo me porto bien moralmente ante la sociedad, pero no guardo el sábado, aquí se metieron en problemas con los evangélicos. Pregunto, hermanos, ¿vale menos el 4º mandamiento que los demás 9 o es igual? Dios lo dijo, valen lo mismo.
interesante. De estos dos dependen la ley y los profetas. El principio del amor está reflejado en los 10 mandamientos, en las 10 palabras. Y para terminar, hermano, quiero leerle 2 citas del Espíritu de Profecía para demostrar, hermano, que es imposible que nosotros podamos obedecer a Dios si no hay amor en nosotros mismos. Es imposible que nosotros podamos manifestar el amor si nosotros no hay amor. ¿Saben por qué, hermano? Algunos cristianos dicen de que es difícil obedecer a Dios porque no tienen amor en sus corazones. Cuando hay amor, todo es posible. Cuando hay amor, todo es posible, hermano. Mire, hermano, cuando un joven está enamorado de una joven, no importa que viva allá en la punta del volcán, hasta allá va a ir a buscarla. Sí, pero cuando no hay amor, aunque viva a la vuelta de la esquina, sí, pero cuando hay amor, es el vehículo que mueve a la obediencia. Noten lo que dice el libro Camino a Cristo, página 60, párrafo 3. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de la misma naturaleza de su actor. Noten, el amor de Dios, ¿a dónde se refleja? En su ley. Los mandamientos están fundamentados en amor. No es una ley fría de 10 restricciones o prohibiciones, sino que es una ley que refleja el amor de Dios. Cuando nosotros vemos la ley y leemos cada principio de eso, estamos viendo un reflejo del carácter de Dios. Y noten cómo dice, es la personificación del gran principio de amor. Y es, por lo tanto, el fundamento de su gobierno de los cielos y la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida. Cuando el principio del amor está implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado a la imagen del que lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Noten, pondré mis leyes en su corazón y también en su mente las escribiré. Hebreos 10:16. Y si la ley está escrita en el corazón, no modelará la vida, la obediencia, es decir, el servicio de lealtad que se rinde por amor, en la verdadera prueba del discipulado. Por esto dice la Escritura, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles de guardar. Hermanos, ¿han visto ustedes cristianos que dicen así? Hermanos, es imposible obedecer los mandamientos de Dios. Esa es la voz del diablo, hermanos. La ley dice que si tenemos el amor de Dios, vamos a poder cumplir su ley. En vez de eximir al hombre de la obediencia, la fe, y solo ella, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Pero solamente cuando el amor de Dios more en nuestro corazón. Y saben algo, hermanos, muy interesante, que esto es tan profundo, hermanos, que todo lo que Dios hace es por amor. Saben, hermanos, que aún la destrucción de los impíos va a ser por amor. Mire qué extraño eso, e ilógico para la mente humana, pero aún la destrucción de los impíos va a ser por amor. Dios lo hace todo por amor. Noten lo que dice esta cita. Conflicto de los siglos, página 657, dice: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo laten en la creación de aquel que lo creó, emanan vida y luz. Contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto: Dios es amor. Saben, hermano, cuando el conflicto entre el bien y el mal termine y esta tierra haya sido purificada del mal y del pecado, los justos y los redimidos van a decir a una voz:
Dios es amor. ¿Por qué Dios va a destruir a los impíos? Porque Dios es amor. Interesante, hermano. Y solamente ese amor es el que movió al Padre para dar a su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Todo por amor. Dios todo lo hace por amor. Su justicia, sus atributos son por amor. Un amor que nunca lo vamos a llegar a comprender nosotros, hermanos, seres caídos. Nunca lo vamos a llegar a comprender. Pero el ser humano dice, estamos celebrando el mes del amor y la amistad el 14 de febrero. Hipócrita. Esa es una tradición de hombres, hermano. Lo que menos quiere el mundo hoy es saber de los mandamientos de Dios. Y ahí es donde se manifiesta el amor de Dios en obedecer sus mandamientos. Hermanos, hasta aquí llega el estudio y que Dios nos bendiga a todos.